Hola a todos, en el vídeo de hoy traigo muy buenas noticias. Como pudisteis ver en el vídeo anterior, que dejo por aquí el enlace, resulta que hay muchos usuarios, o habemos muchos usuarios de la Bodytone Smart Bike 1, V1 y V2 que tenemos problemas de conectividad con las aplicaciones. Pues bueno, precisamente hoy, después de ese vídeo, gracias a ese vídeo, Bodytone se ha puesto en contacto conmigo, para mi sorpresa. Es algo que no me esperaría nunca, o sea, una persona muy amable, un cargo bastante potente de Bodytone se ha puesto en contacto conmigo y me ha pedido que haga un vídeo y os transmita muchas cosas que ellos quieren transmitiros a vosotros. Han elegido este canal para haceros llegar el siguiente mensaje. Lo primero que me ha pedido Bodytone es que os dé las gracias en nombre de Bodytone a todas las personas que habéis confiado en ellos para adquirir una de sus bicicletas. Lo primero que me han pedido, que os dé las gracias. Lo segundo es pediros disculpas por todas las molestias que está acarreando este problema que tienen las consolas de Bodytone, de estos dos modelos, de la Smart Bike 1, V1 y V2. Pero que sepáis que hay solución, que nos van a dar una solución. Pero antes os voy a pedir algo. Existen 4 maneras de estar en contacto con toda la información que hay sobre las Bodytone Smart Bike 1, V1 y V2. La primera es suscribirse a este canal. Eso es primordial. O sea, es muy importante estar suscrito a este canal para que os lleguen todos los vídeos con toda la información. Luego existe otra vía, por Instagram, con el mismo nombre del canal. Si me buscáis por Instagram, buscando Mundo Ciclo Indoor, ahí también encontraréis muchísima información y podréis mandarme mensajes en privado y yo a los que pueda también os podré contestar. Luego, por Facebook. Por Facebook podéis estar en contacto y tener información de 2 maneras. Si me buscáis a mí, ¿vale? Personalmente, me podéis encontrar como Spinning Bodytone. Como Spinning Bodytone. Una vez os agrego mis contactos, existe un grupo en Facebook que se llama Bodytone Ciclo Indoor, donde hay un montón de usuarios de bicicletas Bodytone Smart Bike 1, V1 y V2. En ese grupo privado tendréis que rellenar una encuesta que hay, bueno, unas preguntas que hay, yo os acepto y ahí dentro hay un foro creado donde todos nos mandamos preguntas, nos contestamos, hay muchísima información y mucha ayuda. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Ahora vamos al tema de hoy. ¿Cuál es la solución que nos va a dar Bodytone a todos los usuarios de las Smart Bike 1, V1 y V2? Es la siguiente. Han desarrollado una actualización de hardware y de software de esta consola. Es la misma consola, la de la V1 que la de la V2, pero la actualización se llamará de la siguiente manera. Para la Smart Bike 1, V1, pasará a llamarse V1 Plus. Y para la de la V2 será Smart Bike 1 V2 Plus. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste esta actualización? Esta actualización lo que van a añadirle principalmente a esta consola va a ser el sistema ERG, que es muy importante a la hora de la conectividad, sobre todo para que cuando enlace las subidas y las bajadas, la consola se comporte con la mayor realidad posible. ¿De acuerdo? Esa es la primera modificación. La segunda modificación va a ser que se le va a añadir la posibilidad a esta consola de cambiar de marchas, de cambiar de piñón, como si estuviésemos en una bicicleta real. ¿De acuerdo? Con la botonera de la consola se podrá cambiar la marcha de la bicicleta, sobre todo cuando vayamos en llano y querramos que la bicicleta suba o baje de piñón. La siguiente modificación que se le va a hacer, ¿vale? Va a ser que ahora en la consola, cuando estemos conectados a las apps, podremos ver en nuestra consola a la resistencia en la que está la bicicleta. Antiguamente, o sea, con la consola actual no se puede. Ahora se podrá. En todo momento podremos ver en la consola qué nivel de resistencia tenemos en la bicicleta. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ahora os voy a dejar aquí el correo electrónico que ha habilitado Bodytone para que solicitemos el cambio o
la actualización de nuestra consola. Es muy importante que cuando mandéis vuestra queja o la información de la avería que tenéis, especifiquéis muy bien qué es lo que os ocurre, porque Bodytone analizará el problema que tenéis, ¿vale? Y decidirá dos maneras de solucionar el problema. La primera, en función del problema que tengáis, vuestra consola la enviaréis previamente a Bodytone y ellos os realizarán en esa consola la actualización y os la volverán a enviar. En función de el problema que sea, si ellos consideran que la consola no se puede actualizar, ¿de acuerdo? Os enviarán una consola nueva, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que especifiquéis muy bien cuál es el problema que tenéis con la consola y con la bicicleta, para que ellos cuando hagan la valoración decidan qué opción tomar, para que así sea todo lo más rápido posible. Bodytone me ha pedido paciencia. ¿Por qué? Bodytone no sabe qué volumen de peticiones van a recibir. ¿Qué puede ocurrir? Que hay muchas personas que están comprando la Smart Bike 1 V2 y ya viene con la consola esta, con la actualización. Entonces estos no van a tener problema, pero ellos no saben la cantidad de usuarios que tienen este problema con la consola. Entonces me piden que tengamos paciencia, porque claro, esto, si es mucha la demanda, necesitarán un tiempo, tanto para actualizar estas consolas o pedir stock para poderlas reemplazar. Entonces, claro, esto es un proceso en el cual nos van a pedir paciencia, pero bueno, es muy importante que sepamos que están trabajando en ello, que están en contacto, también me han comentado que están en contacto con las aplicaciones para optimizar al máximo la conectividad con la bicicleta, ¿vale? Que están encima de estas aplicaciones, cosa que por lo que me han dicho no es tan fácil, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda? Pues tener confianza en ellos. A mí me han transmitido que es esto, ¿no? Entonces, no nos queda otra que tener, pues, que confiar en ellos y esperar a que nos lleguen estas consolas para poder comprobar si realmente lo que nos están diciendo es real. Yo confío en que sí. De la manera que esta persona se ha comunicado conmigo, os puedo asegurar que están completamente trabajando y saben, piden disculpas por lo que ha ocurrido. Entonces, pues vamos a dar ese voto de confianza y esperemos a ver qué es lo que ocurre. También me han comentado que van a intentar en la mayor brevedad posible enviarme una consola, ¿vale? Para yo poder realizar un tutorial lo antes posible de esta consola con todas las nuevas características. Os pido que estéis muy atentos al canal, porque en el momento que yo reciba esta consola la probaré y realizaré un tutorial para que en cuanto ya os lleguen a vosotros las consolas ya tengáis conocimiento de cuáles son los nuevos funcionamientos, ¿de acuerdo? Pero nos toca tener paciencia a todos y confiar en que esto se pueda solucionar. Yo creo que hemos dado un gran paso y bueno, pues lo que os comentaba al principio, Instagram, Facebook, por aquí por YouTube, que estemos todos unidos, que todos nos demos información, porque es de la única manera que creo que esto le podamos dar solución. Yo creo que hemos dado un gran paso y nada, agradeceros y esperar que estéis agradecidos al canal, que estéis agradecidos a mí por todo el esfuerzo que, pues, no voy a engañar, que estoy realizando para poder solucionar. En parte tengo una parte de responsabilidad, abrí este canal y claro, siempre he querido transmitir pues lo que vosotros sabéis, que lo que os llega, que siempre intento ayudar al máximo. Yo con esto no gano nada, mi Bodytone no me paga nada, yo no gano nada por las ventas de las bicicletas. Simplemente yo abrí, como vosotros sabéis, este canal para que los que tenemos esta bicicleta tener algún sitio donde tener información, y con poderos ayudar yo con eso ya estoy contento. Entonces, pues nada, estar atentos al canal, que próximamente o cuando tenga la consola pues hago el tutorial y vamos hablando de
de todo esto. Los que ya lleguéis, si alguno llega a la consola antes que a mí, pues por favor, probarla y darme toda la información que podáis sacar para yo poder, si ahora tengo este contacto y puedo darle información, pues para poder solucionar todos los problemas que podamos tener. Un saludo a todos, suscribiros al canal. Hasta luego, adiós.